Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente de dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es este traslado del Arca de la Alianza, de lo que llamaban las tiendas, a lo que es el gran templo de Salomón, el primer templo. David no le dejan hacer el templo por sanguinario, pero el profeta le dice que lo hará su hijo, que Dios quiere que así sea, y el hijo, Salomón, en esos primeros años de reinado, que son grandes y buenos y pacíficos años de reinado, los primeros, allí hará el templo. Y hoy vemos cómo se llevan los sacerdotes el Arca de la Alianza desde donde estaba puesto en las tiendas a ponerlo en el templo, y se consagra el templo y allí se hace una gran fiesta con sacrificios, dice, animales sin número. La nube entra en el templo, signo de la consagración, y vemos. Y se nos dice aquí qué había en el arca, porque en el arca había habido varias cosas, pero en este momento ya solo queda, estamos en el siglo X antes de Cristo, solo quedan ya las tablas de la ley, las segundas tablas. Recordemos las primeras, las que le da Dios directamente, estas se destruyen, y esto es una copia de los 10 mandamientos, de las tablas de la ley. ¿Qué había habido antes? Pues había habido también siempre en la época de la salida de Egipto, una vez hecha la alianza, había una copa con el maná y después un trozo del bastón de Moisés que conservaban durante al menos cierto tiempo, lo conservaron también en el Arca de la Alianza. Este bastón que era signo de la acción de Dios, con el que daba golpes al agua, y el agua se abría, el agua del Mar Rojo. Ese bastón que golpeaba la roca y salía el agua de la roca. Ese bastón que era signo del poder de Dios. Ahora bien, ¿qué es el templo de Jerusalén en sentido cristiano? Es solo una visión profética. ¿Dónde estará la auténtica presencia de Dios? Aunque decimos que Dios está en todas partes, pero esto se puede entender mal, porque está en todas partes en cuanto todo depende de Dios y todo es de Dios, y no hay nada que esté lejos de Dios. Pero en según qué sentido, y depende de lo mal que se interprete, decir Dios está en todas partes, para muchos es decir no está en ninguna, es lo mismo. Dios está en todas partes, sí, todo depende de Él, pero realmente este templo de Jerusalén es un signo del auténtico templo. El auténtico templo es Cristo. Cristo es el templo, y porque es la encarnación de Dios mismo, Dios que se hace hombre, ahí está la plenitud de la divinidad. Y esa plenitud de la divinidad se nos dejará en la Eucaristía a cada uno de nosotros. En la Eucaristía Dios ha querido quedarse con nosotros, ser presencia real, ser presencia en sustancia, es ser el templo que se queda. ¿Y para qué se queda aquí en ese templo que es la Eucaristía? Para hacernos participar de alguna forma en su divinidad, en comunión con Él. Por eso llamamos tomar la comunión, porque es entrar en comunión con Él, aquel que ya está en gracia de Dios, que ha sido bautizado, que no tiene pecados graves o se ha confesado y como tal se le han perdonado.
se alimenta espiritualmente y físicamente de Cristo, para ser, por participación y por comunión en parte, ser presencia real también de Cristo en el mundo, pero esa presencia substancial que podemos adorar, que tenemos delante siempre la Eucaristía, el que ha querido Cristo mismo quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.